A veces vivimos como si todo debiera suceder ahora. Queremos resultados inmediatos, recompensas instantáneas, cambios visibles desde hoy. Pero existe una sabiduría que pocos comprenden, la de plantar semillas sabiendo que nunca veremos los frutos. Hoy voy a contarte la historia de un hombre que transformó un desierto en bosque, sin recibir reconocimiento, sin ver la obra completa. Quédate hasta el final, porque esta historia podría cambiar tu forma de ver tu propia vida. Había una vez en una región del sur de Francia, una tierra árida y desolada. Las colinas estaban desnudas, el viento soplaba sin encontrar obstáculos, y el sol quemaba la tierra agrietada. Los pueblos estaban abandonados, los manantiales secos, y la gente había huido buscando una vida mejor en otro lugar. Era una tierra muerta, decían. Una tierra sin esperanza. Pero en 1913, un hombre caminaba a través de ese desierto. Se llamaba Jean. Tenía 55 años, manos callosas y una mochila en la espalda. No era explorador, ni científico, ni rico filántropo. Era un pastor, un hombre simple que lo había perdido todo. Su esposa había muerto. Su único hijo también. No le quedaba nada, excepto una decisión. Una decisión que parecía insignificante en ese momento, pero que cambiaría la historia de toda una región. Jean miró a su alrededor. Por todas partes la muerte. Ni un árbol en el horizonte, ni una sombra donde descansar. Y pensó, si esta tierra está muerta es porque no hay árboles, y si no hay árboles es porque nadie los planta. Era simple, obvio incluso, pero nadie lo había hecho. ¿Por qué? Porque plantar árboles en un desierto es trabajar para un futuro que nunca verás. Esa noche Jean tomó una decisión. Cada día plantaría 100 bellotas. No mañana, no cuando las condiciones fueran mejores. Hoy, comenzó a la mañana siguiente. Seleccionaba las mejores bellotas de roble, cavaba hoyos con su bastón de pastor, colocaba delicadamente cada bellota y cubría con tierra. 100 bellotas, una por una. Algunos dirían que era inútil, que 100 árboles no cambiarían nada. Pero Jean no pensaba así. Él sabía algo que la mayoría ignora. Sabía que los grandes cambios no vienen de un solo gesto heroico, sino de miles de pequeños gestos repetidos. Sabía que la paciencia es la hermana de la sabiduría. Sabía que el tiempo, ese maestro silencioso, recompensa a quienes persisten sin esperar aplausos. El primer año, Jean plantó 36.500 bellotas. Solo 10.000 germinaron. Era normal. La naturaleza es cruel con los débiles. Pero 10.000 pequeños robles ya eran un milagro en ese desierto. El segundo año continuó. 100 bellotas cada día. Nadie lo miraba. Nadie lo felicitaba. A veces, viajeros pasaban y lo miraban con lástima. Pobre viejo, pensaban. Ha perdido la razón. Pero Jean no había perdido la razón. La había encontrado. Había comprendido que la vida no se mide por lo que recibimos, sino por lo que dejamos. 5 años pasaron. Los pequeños robles alcanzaban ahora la altura de un hombre. Creaban sombra. La sombra atraía otras plantas. Las plantas atraían insectos. Los insectos atraían pájaros. La vida llamaba a la vida. Jean notó algo maravilloso. Manantiales que se creían muertos desde décadas comenzaban a fluir de nuevo. ¿Por qué? Porque las raíces de los árboles retenían el agua en el suelo. Porque las hojas caídas enriquecían la tierra. Porque un ecosistema se reconstruía, árbol tras árbol, día tras día. Pero nadie lo sabía. Jean trabajaba en la sombra, literalmente. 10 años pasaron, luego 20. Jean tenía ahora 75 años. Sus manos temblaban ligeramente, pero cada día plantaba sus 100 bellotas. Algunos días la lluvia lo empapaba hasta los huesos. Otros días el sol lo quemaba. Pero continuaba, sin quejarse, sin esperar reconocimiento. Plantaba para las generaciones que nunca conocería. Un día, un inspector forestal llegó a la región. Debía hacer un informe sobre el estado de las tierras. Cuando llegó, no podía creer lo que veían sus ojos. Donde los mapas mostraban un desierto, él veía un bosque, un verdadero bosque. Miles de árboles, algunos ya de varios metros de altura, arroyos que cantaban, pájaros que anidaban, hierba verde, flores silvestres, vida por todas partes. Es imposible, pensó. Este bosque no debería existir. Buscó explicaciones. Tal vez un fenómeno natural, un cambio climático. Entonces conoció a Jean. El viejo, ahora de 80 años, seguía plantando sus bellotas. El inspector le preguntó,
¿Quién plantó todos estos árboles? Jean levantó los ojos, sorprendido por la pregunta. Yo, respondió simplemente. El inspector no podía creerlo. ¿Usted? ¿Solo? ¿Pero por qué? Jean se encogió de hombros. Porque era necesario. Pero usted nunca verá este bosque alcanzar su plena madurez. Algunos de estos robles vivirán 300 años. Jean sonrió, una sonrisa dulce, tranquila. Lo sé, dijo. Pero alguien se beneficiará. ¿No es suficiente? El inspector quedó en silencio. Acababa de recibir una lección que todos sus estudios universitarios nunca le habían enseñado. El inspector comprendió que el verdadero legado no es lo que poseemos, sino lo que creamos para quienes vendrán después de nosotros. Esa noche escribió en su informe: he descubierto un milagro. Un hombre ha creado un bosque donde solo había desolación. Pero el milagro no era el bosque. El milagro era la paciencia. El milagro era la constancia. El milagro era un hombre que había comprendido que la verdadera riqueza no se cuenta en oro, sino en semillas plantadas. Los años continuaron pasando. Jean murió a los 89 años. Estaba plantando sus bellotas diarias cuando su corazón se detuvo suavemente, como una vela que se apaga. Cayó sobre la tierra que había hecho fértil, rodeado de los árboles que había plantado. Nadie asistió a su funeral. No hubo discursos elogiosos. No hubo estatua en su honor. Solo un viejo que regresaba a la tierra que tanto había amado. Pero la historia no termina ahí. 30 años después de su muerte, la región era irreconocible. El bosque se extendía por miles de hectáreas. Los pueblos abandonados estaban habitados de nuevo. La gente había regresado, atraída por el agua fresca, el aire puro, la belleza del lugar. Niños jugaban bajo los robles centenarios. Familias hacían picnic en la sombra generosa. Enamorados paseaban tomados de la mano por los senderos forestales. Y ninguno de ellos conocía el nombre de Jean. Ninguno sabía que un viejo solitario había durante 40 años plantado cada día 100 bellotas. Pensaban que ese bosque siempre había existido, que era la naturaleza quien lo había creado. Y tal vez tenían razón, porque Jean solo había colaborado con la naturaleza. Simplemente le había dado una oportunidad a la vida. Ahora, permíteme hacer una pausa en esta historia para hablarte a ti, que me escuchas en este momento. Tal vez estés en tu habitación, en el autobús, en el trabajo. Tal vez estés en América Latina, en Europa, en África o en otro lugar. Me gustaría saber. Dime en los comentarios desde dónde me escuchas. Me da la sensación de que estamos conectados, incluso a distancia. Volvamos a nuestra historia. El inspector que había descubierto a Jean escribió un libro sobre él. Un pequeño libro publicado años después de la muerte del pastor. En ese libro explicaba cómo un hombre solo había logrado lo que gobiernos enteros no logran hacer. Cómo la perseverancia, la paciencia y la visión a largo plazo pueden transformar el mundo. El libro nunca se convirtió en un bestseller, pero quienes lo leyeron fueron transformados. Comprendieron que todos tenemos bellotas que plantar. Tal vez no árboles reales, sino proyectos, relaciones, valores, enseñanzas. Cosas que tomarán tiempo en crecer. Cosas cuyo resultado final tal vez nunca veamos. Y ahí está toda la belleza, porque quien planta un árbol que nunca verá crecer completamente ha comprendido algo esencial. Ha comprendido que la vida no es una carrera hacia la satisfacción personal. Es una cadena de gestos que se transmiten a través de las generaciones. Cada árbol que Jean plantaba era una carta de amor a un desconocido del futuro. Cada bellota era un mensaje. No te conozco, pero me importas. Trabajo para que tu vida sea mejor que la mía. ¿No es esa la más bella definición del amor? Dar sin esperar retorno. Crear sin buscar la gloria. Servir sin reclamar gratitud. Jean no era un héroe en el sentido tradicional. No salvó a nadie de un incendio. No descubrió una cura milagrosa. Solo plantó árboles. Pero a veces, los actos más simples son los más profundos. Ahora, reflexiona un instante sobre tu propia vida. ¿Qué árboles estás plantando? ¿O pasas tus días cosechando los frutos plantados por otros sin sembrar tú mismo? Tal vez piensas, pero no tengo nada grande que ofrecer. No puedo cambiar el mundo. Jean tampoco pensaba que podía cambiar el mundo. Solo plantaba 100 bellotas al día. Eso es todo, pero 100 bellotas multiplicadas por 365 días, multiplicadas por 40 años, son millones de árboles. ¿Ves? No son los grandes gestos los que cambian el mundo. Son los pequeños gestos repetidos con constancia. Un maestro que enseña con paciencia planta árboles.
Un padre que escucha a sus hijos con atención planta árboles. Un amigo que apoya en los momentos difíciles planta árboles. Alguien que dice una palabra de aliento a un desconocido planta árboles. No necesitas ser famoso. No necesitas ser rico. Solo necesitas ser constante, fiel, paciente. Hay una lección profunda en la historia de Jean que pocos comprenden. Esa lección te la voy a revelar ahora. Escucha atentamente. Jean pasó 40 años plantando árboles. Durante la mayoría de esos años nadie lo notaba, nadie lo alentaba, nadie le decía, continúa, es formidable lo que haces. Trabajaba en el silencio más completo, y es justamente ahí donde se encuentra la verdadera fuerza, porque quien necesita aplausos constantes para continuar no tiene verdadera visión, solo necesita validación. Pero quien continúa incluso en el silencio, incluso cuando nadie mira, incluso cuando no hay resultados visibles, ese posee algo raro y precioso. Posee fe, no necesariamente religiosa, sino fe en algo más grande que uno mismo. Fe en que sus acciones tienen sentido, incluso si no ve inmediatamente los resultados. ¿Sabes qué es irónico? Hoy vivimos en un mundo de instantaneidad. Publicamos una foto y esperamos los likes. Enviamos un mensaje y esperamos respuesta inmediata. Comenzamos un proyecto y queremos resultados en pocas semanas. Hemos perdido el arte de la espera, el arte de la paciencia, el arte de trabajar por algo que tal vez nunca veamos culminar. Jean nos recuerda que las cosas más preciosas toman tiempo. Un roble tarda 30 años en ser verdaderamente majestuoso. Una relación profunda se construye sobre años. Un carácter se forja a través de miles de pequeñas decisiones. Nada auténtico es instantáneo. Entonces, ¿por qué somos tan impacientes? Tal vez porque tenemos miedo. Miedo de no estar ahí para ver los frutos. Miedo de que nuestros esfuerzos sean vanos. Miedo de ser olvidados. Pero justamente ahí es donde se encuentra la libertad. Cuando aceptas que no necesitas ver los resultados, que no necesitas ser reconocido, que no necesitas que tu nombre esté grabado en mármol, entonces eres libre. Libre de crear por el simple placer de crear. Libre de dar por el simple placer de dar. Libre de vivir plenamente sin ser esclavo del reconocimiento. Jean era libre, tal vez más libre que todos los reyes y emperadores de su época, porque no dependía de nadie para continuar su obra. No buscaba la gloria, no quería estatua. Plantaba sus árboles por una razón simple y pura, porque era lo correcto hacer. Ahora, déjame contarte algo que sucedió 60 años después de la muerte de Jean. Un joven visitaba la región con su abuelo. Caminaban por el magnífico bosque, escuchando el canto de los pájaros, respirando el aire fresco. El joven preguntó, «Abuelo, ¿cómo llegó este bosque aquí?» El abuelo se detuvo. Tenía lágrimas en los ojos. «Hijo mío, cuando yo era niño, esta región era un desierto. Mis padres me contaron que un viejo pasó su vida plantando árboles. Se llamaba Jean. Nunca lo conocí, pero cada vez que camino por este bosque le agradezco, porque gracias a él pude jugar en estos bosques cuando era pequeño. Gracias a él conocí a tu abuela bajo uno de estos robles. Gracias a él naciste en una región bella y viva». El joven quedó en silencio. Comprendió algo que pocos de su edad comprenden. Comprendió que alguien que nunca conocería había trabajado para que él pudiera tener una mejor vida. Alguien había plantado árboles que nunca vería, pero que darían sombra a generaciones. Esa noche el joven tomó una decisión. Comenzaría a plantar sus propios árboles. No necesariamente robles, sino algo que durara más allá de su vida. Tal vez enseñaría compasión formando jóvenes que cambiarían el mundo. Tal vez crearía obras de arte que inspirarían a generaciones futuras. Tal vez simplemente sería un buen padre, transmitiendo valores que se perpetuarían en su linaje. No importa la forma, lo que cuenta es la intención. Plantar para mañana. Sabes, hay un proverbio africano que dice, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Es profundo, ¿no? Tal vez piensas, debería haber comenzado antes. He perdido tanto tiempo. Pero estás aquí ahora. Escuchas esta historia ahora. Y ahora es el único momento que realmente existe. Entonces, ¿cuál es tu bosque? ¿Cuál es tu desierto a transformar? ¿Qué legado quieres dejar? No necesitas tener todas las respuestas hoy. Jean tampoco tenía un gran plan. Solo comenzó, una bellota, luego otra, día tras día, año tras año, sin fanfarria, sin publicidad. Solo la satisfacción silenciosa de hacer algo bueno.
Y tal vez ese sea el secreto de la felicidad. No en el reconocimiento inmediato, no en los likes y aplausos, sino en la conciencia tranquila de quien sabe que contribuye a algo más grande que él. Imagina si cada uno de nosotros plantara 100 árboles en su vida. No necesariamente árboles reales, sino 100 actos de bondad, 100 momentos de enseñanza, 100 gestos de generosidad. El mundo sería transformado. Pero esperamos tener más tiempo, más dinero, más recursos. Esperamos que alguien más comience. Esperamos el momento perfecto. Y mientras esperamos, el desierto sigue siendo desierto. Jean no buscaba el momento perfecto. Actuó con lo que tenía: bellotas, un bastón y mucho tiempo por delante. Nunca se dijo: soy demasiado viejo, soy demasiado pobre, estoy demasiado solo. Se dijo: puedo plantar un árbol, entonces voy a plantar un árbol. Eso es todo. No grandes teorías, no estrategias complejas, solo la acción. Simple, directa, repetida. Ahora, tal vez te preguntas: pero si planto árboles que nunca veré, ¿cuál es mi recompensa? Esa es la pregunta que el hombre moderno siempre hace. ¿Cuál es mi recompensa? Pero Jean no se hacía esa pregunta. Su recompensa estaba en el acto mismo, en el momento en que colocaba delicadamente una bellota en la tierra, en la esperanza que representaba, en la fe que encarnaba. Su recompensa era saber que hacía algo que importaba. Y créeme, no hay mayor recompensa que esa, porque quien vive por los aplausos muere en el silencio, pero quien vive por un propósito muere en paz. Jean murió en paz, rodeado de sus árboles, mecido por el viento que murmuraba entre las hojas, escuchando los pájaros que había traído de vuelta, sintiendo la tierra fértil bajo sus manos. Murió sabiendo que había vivido bien. Si esta historia te ha tocado, si ha resonado en ti, me gustaría mucho saberlo. Dime en los comentarios qué parte te ha marcado más. Y sobre todo, dime desde dónde me escuchas. Cada vez que leo vuestros comentarios me siento conectado a vosotros, aunque estemos a miles de kilómetros. No olvides suscribirte para no perderte otras historias como esta. Comparte este video con alguien que necesita ser inspirado. Y deja un like si esta historia plantó una semilla en tu corazón. Recuerda esto: no estamos aquí para acumular, estamos aquí para cultivar. No estamos aquí para ser servidos, estamos aquí para servir. No estamos aquí para ser reconocidos, estamos aquí para hacer algo que merezca ser recordado. Jean el Pastor nos mostró el camino. Gracias por escuchar.